Hola, ¿cómo andan? Bueno, otro grupo de WhatsApp, capítulo 9, 9 semanas consecutivas de este espacio donde hago un poquito de comunicador, no sé, me saco las ganas de estar frente a un micrófono, frente a una cámara y pensamos juntos lo que está pasando en la Argentina, entrevistamos a alguien, charlamos en realidad con alguien. Hoy un invitado buenísimo, viene Sebastián Davidovsky, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y si la Argentina, como dice Milei, puede ser o no el cuarto polo de inteligencia artificial en el mundo. Pero bueno, esta semana cerramos un capítulo muy extenso de la discusión política en la Argentina, que además me tuvo como, no sé si protagonista, eso sería un montón, pero sí como testigo presencial y como parte, que es el de la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal. Bueno, en una larga jornada otra vez, pero a diferencia de otras oportunidades, con un poco las cartas echadas. Tuvimos una extensa sesión en la Cámara de Diputados, en donde escuchamos las posiciones de cada uno de los bloques y como dije ya en otra oportunidad, me da la sensación de que esta ley Bases que finalmente se aprueba es la ley del centro de la política argentina. No tanto la ley de Milei ni la ley de Sturzenegger, esa ley ómnibus, ¿no? Que se había convertido en una ley más de Fiat 600. Ayer lo graficaba muy bien en el cierre Germán Martínez, ¿no? Que presentaba una caja grandota y luego una caja más pequeña. Me olvidé de pasarles a ustedes esa imagen, para la próxima, no importa. La realidad es que se terminó de consolidar la ley Bases. Hoy la pelota queda del lado del gobierno. El gobierno tiene las herramientas que fue a buscar. Son las herramientas que le dio básicamente el PRO, la Unión Cívica Radical y el bloque de Hacemos Coalición Federal, con dos cositas bien destacables. Me parece que el discurso de Máximo Kirchner fue muy bueno, sobre todo porque ubicó en el RIGI el problema más grande de este paquete de normas. Y el segundo es la restitución del impuesto a las ganancias y la baja del impuesto a los bienes personales. Es decir, menos impuestos para los ricos, más impuestos para los trabajadores y un problema de constitucionalidad que se va a presentar seguramente en los próximos días, porque los dirigentes gremiales no se van a quedar de brazos cruzados, sobre todo porque hay planteos en relación a cómo fue incorporado el capítulo de impuesto a las ganancias y el de bienes personales, ya que ayer la Cámara de Diputados aprobó la versión que había venido del Senado con una modificación, con una reintroducción. Y a juicio de los constitucionalistas es un poco polémico, ¿no? Porque o se votaba el dictamen de diputados original o se votaba el dictamen de la Cámara Revisora del Senado y finalmente lo que se votó en paquete fiscal fue un Frankenstein. Ese Frankenstein, como viene así medio mal parido, va a terminar en tribunales y no porque lo judicialice la política. Lo van a hacer los propios trabajadores que van a empezar a garpar un montón de impuestos que antes nos garpaban. Nosotros, los diputados que aprobamos la movilidad jubilatoria, la nueva fórmula hace unos días, éramos los degenerados fiscales, según Milei. Bueno, si uno mira un poquito cómo está planteado el tema, también uno podría decir que es un degenerado fiscal alguien que le saca impuestos a los más ricos y que además tiene un impacto grande también en el Producto Bruto Interno, en el PBI, digamos, ¿no? Y beneficia a muy poquita gente, a diferencia de lo que significa tanto el impuesto a las ganancias para los trabajadores o la fórmula de actualización de las jubilaciones, que es lo que trabajamos el otro día y que probablemente después de que el Senado lo trate y si, como creemos nosotros, va a ser votado afirmativamente, el presidente Milei ya anticipó que va a vetar, que son las facultades que el presidente tiene. No sea cosa después que si se insiste, ¿no? Si la Cámara de Diputados insiste y consigue 2/3, por más de que el presidente vete una ley, esa ley entra en vigencia. Así funciona el sistema democrático de la Argentina y eso es algo de lo cual Milei va a tener que aprender, ¿no? Le cuesta un poco, va a los golpes, se lleva por encima a todas las instituciones, pero bueno, creo que la democracia argentina, yo confío plenamente tanto en el pueblo argentino como en las instituciones, que son fuertes y han sabido
resolver problemas muy, muy, muy complejos, como fue, entre otros, la crisis del año 2001-2002. Ayer, en el marco de la sesión, en la hora de preferencia, pedí la palabra y hablé de algo que nos preocupa en el bloque de Unión por la Patria de manera, muy importante. Hace algunos días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, echó a su secretario de Seguridad, ¿no? Ahí está el tuit en el que ella, confirma la salida de Vicente Ventura Barreiro, un hombre muy ligado a Ritondo, al que acusa de haber querido intervenir en el proceso licitatorio de la compra de comida del Servicio Penitenciario Federal. Valga la metáfora, es una torta, de plata, lo que se invierte de parte del Estado en materia de alimentos para los detenidos y las detenidas en el sistema penitenciario que tiene el Ministerio ahora de Seguridad. Antes eso dependía de Justicia. Da la sensación, de hecho lo echa por corrupción, y en vez de ir a hacer la denuncia penal, la hace en la Oficina Anticorrupción. Las malas lenguas dicen que esto finalmente es la interna del PRO vivida dentro del seno del gobierno. El PRO está en un proceso de definición de autoridades. Patricia Bullrich quería conducir, si yo no me equivoco, el Congreso. Creo que esa es la institución que tiene, y tiene una interna muy fuerte con Mauricio Macri, y ahora aparece también con Cristian Ritondo. Pero eso a mí me tiene sin cuidado. Además, la ministra puede echar a quien se le cante, es parte de sus facultades. Si un funcionario, en este caso el secretario de Seguridad, no era competente para ejercer el cargo, no cumplía con las expectativas, o incluso pertenece a un sector político distinto, diferenciado, y eso es una motivación suficiente para echarlo, que lo haga, no hay ningún problema. Lo grave es que lo hace en el marco de una denuncia por corrupción. Lo que está denunciando Patricia Bullrich es corrupción adentro de su propio ministerio, un modus operandi similar a lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Humano con la ministra Petovelo. Esto es, sin lugar a dudas, un escándalo. Utilicé la hora de preferencia para hablar del tema y además presentamos un pedido de informes. Eso es lo que se hace, uno presenta como un proyecto de resolución, un pedido de informe para que el Ministerio de Seguridad explique las circunstancias en que fue despedido el secretario de Seguridad y que nos informe qué es lo que hizo. Que nos informe cómo es que intervino en ese proceso licitatorio y a quién o a quiénes quiso favorecer, ¿no? Estamos hablando de un servicio que prestan los privados al Estado de manera permanente, ¿sí? No es una coima única, sino que es algo, ¿no?, que se sostiene en el tiempo, que genera un gasto de parte del Estado de manera permanente, porque le da de comer todos los días a cada una de las personas detenidas, y esto, sin lugar a dudas, amerita que sea tramitado en el orden de la justicia federal. Veremos si algún fiscal o alguien del ámbito judicial actúa de oficio y se puede resolver. Todo esto ocurre además en un contexto donde la ministra también tiene que dar explicaciones, y eso también lo pusimos en el pedido de informe, de lo que fue la brutal represión del día 12 de junio en la Plaza de los Dos Congresos, donde terminaron presos vendedores ambulantes acusados de terroristas, y nadie sabe qué carajo pasó con los que prendieron fuego el auto, los que quemaron bicicletas, los que agredieron a la policía. 2 o 3 cosas para decir al respecto. Primero, que lo vimos también la semana pasada, la agresión a los diputados de Unión por la Patria por parte de efectivos de la Prefectura Naval Argentina se hizo bajo el único criterio político de liberar la calle de manifestantes. No había ninguna situación de riesgo y la calle ya estaba liberada de tránsito, es decir, ya había cortado la propia policía, creo que había sido la Policía Federal, las calles que rodean al Congreso para que las manifestaciones se den en el marco de cierto orden. Los diputados y las diputadas de Unión por la Patria se juntaban al mediodía en la puerta del Congreso sobre calle Rivadavia y avanzaban a la plaza para manifestarse, como el resto de los hombres y mujeres que estaban ahí para expresarse libremente en contra de lo que estaba
sucediendo en el Senado y no se ve ningún tipo de criterio profesional ni de uso racional y progresivo de la fuerza en el accionar tanto de la Policía Federal como el de la Policía Naval Argentina, ni que hablar de las detenciones arbitrarias y de la denuncia que luego hace el fiscal Stornelli acusando de terrorismo a los manifestantes que fueron detenidos, que insisto, algunos ni siquiera eran manifestantes, sino que apenas pasaban por el lugar o estaban desarrollando sus actividades comerciales como vendedores ambulantes. La ministra va a tener que dar explicaciones. Es una ministra que tiene mucho protagonismo en el ámbito del gobierno de Javier Milei. Yo diría que Milei tiene como dos patas. Una que es la económica y que acaba de alguna manera resolver, por lo menos en su etapa normativa, con la ley bases y el paquete fiscal. Y otra que estaba incluida en la ley bases original, aquella de enero, que tenía un capítulo dedicado a la seguridad, en la que, bueno, básicamente su preocupación era por sostener el orden en la calle, por legalizar de alguna manera la justicia por mano propia. No sé si lo recuerdan, en esa ley bases original el capítulo de seguridad tenía componentes de esas características, y también de liberalizar de alguna forma el uso de armas de fuego y la respuesta con el uso de armas de fuego por parte del personal policial. Bueno, como eso no salió, fue el propio gobierno el que quitó todo el capítulo de seguridad de la ley base. No fuimos nosotros, sino que no fue la oposición, sino que fue el propio gobierno, cuando decidió volver a comisiones en el mes de enero, quien quitó el capítulo Bullrich de la ley base. Bueno, el Ministerio de Seguridad envía, luego de eso, una serie de proyectos de ley al Congreso de la Nación y a la Cámara de Diputados en particular, para trabajar en aquello que no había salido en esa ley ómnibus. Dentro de ese paquete de medidas había uno de base de datos genéticos y otro sobre armas de fuego. Esa ley de armas de fuego la discutimos en el marco de la Comisión de Seguridad Interior y de Legislación Penal. Para el bloque de Unión por la Patria era una ley, bueno, razonable, aunque algo contradictoria. Razonable es porque prorroga el plan de entrega voluntaria de armas de fuego, es decir, da continuidad a una política de Estado que está atravesando hace muchos años a todos los gobiernos, que tiene una filosofía de desarme. Es decir, si vos tenés un arma en tu casa, se la podés dar al Estado y el Estado te la compra. O mejor dicho, te da una remuneración por el arma que vos llevás y luego el Estado la destruye. Hasta ahí, continuidad total con lo que venía sucediendo en gobiernos anteriores, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio. Tiene que ir al Congreso a revalidarse ese programa, porque también significa un gasto por parte del Estado. Como te decía recién, si vos llevas un arma, nadie te pregunta de dónde la sacaste, si es legal o ilegal, el Estado la retiene, la destruye y te da un dinero a cambio. Pero en este proyecto de ley también venía un apartado, mejor dicho, otra parte, en la que se regularizaban armas de fuego que no estaban contempladas normativamente. Básicamente lo que venía era un blanqueo de armas de fuego. ¿Qué dice ese blanqueo? Que vos, si no sos no tenés tu tenencia regularizada o tenés un arma que nunca fue registrada, podés registrarla. Nosotros, digamos, si bien creemos que es contradictorio con la idea de que hay que desarmar a la sociedad argentina, entendíamos que podía ser una preocupación del gobierno, porque además el gobierno dice, nosotros tenemos que conocer el universo total de armas, las legales y las ilegales. Eso nos va a dar más información que es útil para llevar adelante políticas públicas. Sin embargo, el gobierno le daba al que tenía ese arma en su casa la posibilidad de resguardarla, digamos, antes de preguntarle cualquier cosa. Los convertía en depositarios legales. Una persona denunciaba al Ministerio de Seguridad, particularmente al ANMAC, que es el organismo encargado de regular todo lo inherente a las armas de fuego, avisaba, che, yo tengo una Glock 9 milímetros en mi casa, y el Estado le decía, bueno, téngala ahí usted, ya vamos a regularizar su trámite, le vamos a avisar cómo sigue. Nosotros nos opusimos, porque si vos no sabés
en qué situación mental, psíquica está esa persona, en qué situación se resguarda ese arma, cuáles son antecedentes vinculares, familiares. No es un trámite que se pueda de alguna manera obviar. Si vos vas a tener un arma de fuego en tu casa, decimos nosotros, llévela, entréguesela al Estado, deje al gobierno, al Estado argentino como depositario legal de ese arma de fuego, mientras usted tramita, hace su trámite de tenencia. Bueno, esa es nuestra discusión. Es una discusión que a algunos les parece muy de fondo, a otros les parece superficial, pero es la discusión que se dio en el marco de la Comisión de Seguridad Interior. Dicho esto, el otro día, en el marco de la discusión de la Ley Bases, la Comisión de Presupuesto también interviene en esa regulación. Nosotros trabajamos esa ley el día que hubo la represión en el Congreso. De hecho, pedimos que se levante la comisión, etcétera, cosa que no sucedió, se dictaminó. Bueno, el día que estaba Espert conduciendo la comisión que después llevaba la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno coló otra vez ese proyecto para que firmen los diputados y las diputadas de presupuesto, como hace todo, ¿no? Aprovechó un tema grande para colar por abajo y permitir que ese tema grande se lleve la marca y colar por abajo este proyecto que a nuestro juicio de orientación puede ser aceptable, pero que tiene déficits muy graves, por esto que les decía recién, que permite que cualquier persona tenga un arma de fuego, que el Estado lo sepa y que no haga nada de manera urgente para ver si ese arma puede estar o no en manos de la persona que la denuncia. La realidad es que probablemente ese proyecto salga. Ojalá tengamos oportunidad de trabajar sobre el dictamen de minoría, que es el nuestro, que permite y habilita el blanqueo de armas, pero que toma algunos recaudos para no seguir generando mayores inconvenientes en una sociedad que nosotros creemos que tiene que estar desarmada, pero por declaraciones históricas de Patricia Bullrich y de Javier Milei, sabemos que ellos creen que cada uno puede, en su cabeza, en su filosofía, que cada persona puede poseer un arma independientemente de si el Estado regula o no esa tenencia. Y por último, para cerrar hoy el capítulo editorial de otro grupo de WhatsApp, creo que esta semana hubo un hecho muy, muy, muy importante. Quizás se vio algo opacado por el intento de golpe de Estado en Bolivia, que fue el comienzo del juicio oral contra Sabac Montiel, contra Brenda Uliarte y contra Carrizo, no me acuerdo ahora su nombre de pila, por el atentado contra la ex vicepresidenta y presidenta 2 veces, Cristina Fernández de Kirchner. A mí es algo que me moviliza mucho porque más allá de mi pertenencia política, me tocó estar ahí, sí, como protagonista en el marco de la investigación. Es muy impresionante, ¿no? Lo que sucedió, las cosas que dijo el propio Sabac Montiel, que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, y que hay algo que es la hipótesis que sostuve yo desde un principio, que es que la investigación no se hizo correctamente. ¿Por qué no se hizo correctamente? Porque no se contempló, básicamente, la hipótesis de que esto había sido un atentado terrorista, y si fue un atentado terrorista, había que intentar encontrar de manera lo más rápido posible a los responsables intelectuales, ¿no? Porque finalmente se trata de un delito complejo y que además por el grado de conmoción que generó, y ni hablar que podía generar si el disparo de Sabac Montiel salía, iba a tener y tiene, a mi juicio, consecuencias muy gravosas para la Argentina. Si la investigación se hubiese guiado por la hipótesis del atentado terrorista, a mi juicio hubiese habido medidas de prueba que se podían tomar. Digo, imaginemos solamente un hecho de estas características en otro país del mundo, el que más le gusta a Milei, Estados Unidos. Calculo que el servicio secreto, el FBI, rápidamente hubiesen detenido a muchas personas, probablemente no involucradas, hubiesen secuestrado sus celulares, hubiesen analizado su información y hubiesen ido tras las pistas de efectivamente lo que fue un atentado terrorista. Bueno, no fue ese el temperamento de la jueza Capuchetti ni del fiscal Rívolo. Ellos entendían que se trataba finalmente de un crimen común, de un homicidio en grado de tentativa, y ese enfoque errado me hace, por lo menos a mí, dudar de la buena fe en la investigación. Digo, imagínense,
otro caso, salgamos de Estados Unidos, vengamos acá. ¿Qué hubiese hecho Patricia Bullrich si una persona hubiese intentado matar a Javier Milei o a Victoria Villarruel? Si por movilizarse en la calle a manifestantes los acusó de terroristas y metió más de 30 personas presas en el marco de lo que fue el debate de la ley Bases, ¿a cuánta gente hubiese metido presa si hubiese habido un intento de magnicidio como el que hubo contra Cristina, contra un funcionario de su propio espacio político? La actitud de Sabac Montiel, si uno escucha su declaración en el inicio del juicio, es la de un yihadista, un yihadista islámico, de una persona que es plenamente consciente de que lo que está haciendo va a provocar conmoción política, social. Sabac Montiel utilizó la palabra incluso de una eventual guerra civil en la Argentina si el disparo de su arma salía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos en un juicio que, lejos de llevarnos a la verdad, consolida la impunidad. Hace que esta investigación nunca haya tenido la posibilidad, al menos, no digo de que no puedo yo asegurar que la hipótesis mía inicial es la correcta. La hipótesis funciona como un faro orientador. ¿Hacia dónde va? Nunca el juzgado quiso hacerlo, compartimentó las causas vinculadas al caso. La justicia federal, por un lado, se está investigando a las organizaciones financiadas por la política, también con una perspectiva de terrorismo, es decir, para atentar contra el orden constitucional, y por otro lado, el intento de magnicidio de Sabac Montiel y Brenda Uliarte, quizás también Carrizo haya estado involucrado. Esta impericia en la utilización de buenas prácticas en investigación criminal consolidan y fragmentan de manera tal la pesquisa, la investigación, que muy difícilmente podamos llegar a la verdad. A la verdad. Y otro atentado de carácter terrorista queda impune en la República Argentina. Bueno, les dije, vamos a entrevistar a Sebastián Davidovsky. Sebastián está en Vorterix con Mario Pergolini todos los días a la mañana. También está en Radio Con Vos los viernes con María O'Donnell, y lo pueden leer en La Nación, hablando mucho de eso, tecnología, inteligencia artificial. Vamos a preguntarle si él cree que la Argentina, como dice el presidente Milei y sus asesores más cercanos, ¿no?, Demian Reidel, puede convertirse o no en lo que ellos dicen es el cuarto polo global en el desarrollo de inteligencia artificial. Y también le vamos a preguntar, ¿no?, sobre su opinión sobre el rumbo de la Argentina y la coyuntura. No se la pierdan, es un gran periodista, muy agradable además. Nada más, en instantes ya viene y conversamos un ratito con él. Bueno, Seba, gracias por estar con nosotros en este programita, esta excusa que tengo para sacarme las ganas de estar un rato al aire. Otro grupo de WhatsApp. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación, José. Bueno, por favor. Bueno, Seba Davidovsky está con nosotros, lo pueden escuchar y ver en Vorterix a la mañana de 8 a 11. De 8 a 11. Con Mario Pergolini, en Radio Con Vos. Los viernes, de 8 a 10 de la noche, con María O'Donnell. Es verdad, claro, y antes estaban de lunes a viernes. Y después tuviste y vos. después los sábados. Es verdad. Fan de ese programa era yo. Fan. Y en La Nación, que escribí sobre tecnología. Sí, sobre todo ese es un poco el esquema laboral de estos momentos. Bien. Che, bueno, ayer terminó un capítulo, parece, de esta Argentina nueva de Milei con la ley base. Así, general, ¿qué pensás de la Argentina de hoy? Del gobierno de Milei, ¿hacia dónde va? Bueno, claramente sí, es como una etapa que claramente termina. Son esos primeros 6 meses que todos, cuando vemos la asunción de un nuevo gobierno, sacando Milei, no importa el nombre que tenga el presidente, es el momento donde decís, bueno, para los primeros 6 meses son de, no sé si una especie de luna de miel o una especie de momento donde tienen margen, o tienen más margen que otros momentos, que en este caso creo que no pasó tanto tampoco, creo que no tuvo tanto margen tampoco, porque me parece que tampoco tenía, digamos, casi ni diputados ni senadores, entonces como que también era un movimiento bastante nuevo, con muchos aliados también, con varios aliados, hay que decirlo, el PRO, una parte del radicalismo, etcétera.
Pero que me parece que ahora empieza, si querés, el desafío de cuando vos... Ahora empiezan las métricas. Ok. ¿No? Como si querés, es el momento donde decís, bueno, espera, listo, ya tuviste... Está bien, no tuviste la ley completa. Un que vos hombre querías. digital, ¿no? Dice las Sí, métricas las para métricas. comparar, ¿no? Está lo que usa la metáfora de fútbol. Seba nos usa las métricas, pero está bien. Y porque vos podés analizar el primer trimestre y claramente, digamos, lo vimos esta semana, donde vos ves los números de desocupación que suben, no subieron tanto con respecto a hace un año, que es lo que hay que medir, ¿viste? Cuando medís desocupación. Interanual, para medir los mismos periodos, sobre todo. Los números quizás de pobreza los vas a tener recién en septiembre para medir el primer semestre, entonces como que te van a venir un poco más tarde. Pero ponele que esa medición, bueno, está bien, listo. Es lo que él decía, bueno, esto lo habría que hacer. Bueno, está bien, listo. Hiciste lo que había que hacer, siguiendo la lógica de Milei. Sí. Tuviste la ley que querías, más o menos, pero tenés la ley, el núcleo lo tenés. Régimen de grandes inversiones, reforma laboral, la vuelta, el paquete fiscal, con blanqueo. Digo, listo. Sí, blanqueo, vuelta de impuestos a las ganancias, reducción de impuestos de las bienes personales. Digo, tenés como el esquema armado como para decir, bueno, ok, listo, a partir de acá debería, digamos, te empezamos a medir. Sí, lo que decían algunos, dice, el gobierno tiene las herramientas, ¿no? Ayer Flor Cariñano dijo, no tiene herramientas, tiene armas de destrucción masiva, decía ella. Oye, vos sos un poco exagerada, dice, pero no, hay algo de cierto. Yo pienso también que esta ley es una ley más del centro que de Milei, digo, ¿no? Es una ley. La ley de Milei era su ley original, su ómnibus, la ley de Sturzenegger, digamos. Ok. Y a mí me da la sensación, y es lo que me interesa por ahí ver, es finalmente el ámbito de negociación fue con los radicales y con el bloque de Hacemos Coalición Federal de Pichetto. Ellos le marcaron el condicionamiento y lo que nosotros vemos en la Cámara es que están de acuerdo. No es solamente que le dan las herramientas para que el gobierno esté, sino que están de acuerdo con esa orientación general, por decirlo de alguna manera, más liberal. Sí, ¿no? más desregulada, con menos intervención del Estado, con menos Estado. Pero que eran discusiones que estaban antes de la elección. Eso es lo que te digo. Digo, si haces un raconto, te vas un poquito para atrás. Lo que pasa es que una cosa Son es discusiones de masa dentro de nuestro propio espacio político. Exactamente. O sea, cuando vos las ves, esas discusiones eran, bueno, viene esto, viene con... A ver, si hay algo que había, vamos a poner un ejemplo, mano dura. ¿No? Sí, en la sí, aparte eso me viene a mi mundo de referencias. Pero sí. creo que todos... Había algo que... Listo, pará. Acá estamos de acuerdo todos, más o menos. Decía, nadie lo iba a decir en voz alta, digamos. No sé, un sector del peronismo no lo iba a decir en voz alta. Pero si eso era necesario para ganar, estaba. Entonces, y después venía, qué sé yo, bueno, hace falta una reforma laboral. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Se miraban Sí, todos, dijo ¿viste? Cristina en este gobierno. Entonces, ¿viste? Había como una... Ahora, el tema era cómo iba a ser eso. O sea, porque... Todos estamos de acuerdo en los títulos. Los tópicos. Sí. Yo digo siempre, los tópicos de la ley base es un poco que estamos todos de acuerdo. Reforma fiscal, estamos todos de acuerdo. Ahora, el tema es quién la iba a hacer y quién la iba a impulsar. De hecho, no hubo proyectos alternativos. Bueno, digamos. ¿no hay una idea ahí que en realidad entonces que el sistema político, más allá de que Milei viene contra la casta, le dice a Milei, bueno, pagá el costo y después vemos? Es que, bueno, sí, claramente. Porque si vos pensás, hay muchos que por lo bajo hoy están diciendo... Qué bueno para un próximo gobierno todas estas reformas que ya están hechas. Sí, adentro del gobierno. Adentro del afuera gobierno y el próximo que asuma. O sea, pero ese próximo no se sabe bien dónde está ni cuándo, ¿no? Bueno, ahí está la está esperanza. fantasía, ahí viene la esperanza. Porque yo no veo a un próximo gobierno, y es una pregunta quizás, revirtiendo algunas de las cosas que se están votando ahora. A lo sumo, compensará, amortiguará, pero... Bueno, pero ¿y qué querés? ¿Que cambiemos la ley laboral y ya está votada? ¿Qué querés? ¿Que cambiemos los cambios fiscales y ya están votados? Es decir, nos dejaron esto, a lo sumo vendrán y dirán, pero tratarán de amortiguar. Pero creo que hay muchas cosas que muchos por lo... Yo no estoy avalando la reforma. A mí muchas cosas que no me gustan y me preocupan, sobre todo en términos culturales, qué sé yo, por ejemplo, una del empleo. Yo digo, bueno, esto va a crear empleo. No lo sé, ojalá que sí. Digamos, como, no sé, yo veía los números en la pandemia de Estados Unidos que tiene muchas cosas que quizás están en esta reforma laboral, ¿no? Sobre todo para la creación y el despido, ¿no? Digamos, de empleo. Sí, la flexibilización. Que sea más fácil. Es una flexibilización laboral. Entonces, decía, bueno, a mí yo creo que en términos culturales el principal cambio que va a traer la reforma laboral, quizás me equivoco, pero va a ser que... en términos de estabilidad laboral en un laburo, que quizás ya viene pasando. No, es que parte hay una reforma laboral de hecho, ¿no? Claro. Es decir, no es la reforma ya le hizo el mercado, los monotributistas nuevos, los plataformistas. Esto oficializa
Bueno, algo que ya existía en el mercado, hay ¿no? algo en el gobierno, me lo dejás picando para otra instancia. Para mí el gobierno tiene la filosofía del sinceramiento. Es decir, sinceremos que el mercado funciona de esta manera. Sinceremos que la gente tiene un canuto guardado en negro abajo del colchón y que lo puede blanquear, o obliguémoslo a insertar ese dinero, a blanquearlo de hecho en el mercado para bancar los alquileres, como está la clase media que desarmó el canuto para vivir. Sí, bajemos la ley de alquiler porque total la gente ya no... Ya no va, exacto. En el caso de las armas, nosotros hay un proyecto de ley ahora que es blanqueemos las armas que están ilegales, en posesión ilegal, ¿no? Hay algo de eso, el sinceramiento, sin importar un poquito de dónde vino, cómo se generó y demás. Ahora, ayer yo creo que de las intervenciones de Máximo Kirchner, la de ayer fue la mejor, por lo menos en esta etapa, no fueron tantas, porque me pareció interesante, dijo, bueno, todas estas cosas, el próximo gobierno democrático que va a ser en el 27, estos son los tiempos de la democracia, se pueden revertir. Es decir, vos podés cambiar leyes laborales dentro de 4 años, podés cambiar leyes tributarias. Ahora, en el RIGI hay un problema. Claro. Y es, primero, la duración del régimen y 30 años, la apertura. Y lo segundo que a mí me parece que es algo que en la Argentina es tiempo de empezar a mirar de otra manera, con un sentido un poquito más patriótico, y no lo digo porque a mí no me interesa explotar los recursos naturales, soy chubutense y ahí incluso hoy hay un debate que aunque algunos lo quieran clausurar, que existe, que es sobre qué hacer con la minería, etcétera, que tiene que ver básicamente con que si viene un gobierno que quisiera modificar alguna de las cosas que están en el RIGI, tiene que someter esa discusión en el CIADI, por ejemplo, ¿no? Donde la Argentina pierde siempre. Entonces, es decir, en el RIGI vos estableces un régimen de 30 años muy favorable a las empresas, a mi juicio desfavorable en términos económicos para la Argentina, fiscales, incluso en la vida cotidiana. Hay que ver, en algunas provincias seguramente esto va a generar empleo, porque esas inversiones van a traer cosas. Pero que en el caso de que vos quieras cambiar algo, los que van a definir quién tiene razón son tribunales que no están en la Argentina, digo, ¿no? Y creo que ahí hay un poquito de razón, hay razón en Máximo, porque, así como digo, el acuerdo de GNL con Petronas también incluía el CIADI, ¿no? Claro. Es decir, no es que Sí. no es un tema... Chevron, qué sé yo, sí, sí. exacto, también se definía ahí. Pero digo, generar una apertura tan grande, una condonación impositiva aduanera, cambiaria, etcétera, tan grande durante tanto tiempo, y además dejar eso en tribunales extranjeros donde siempre se falla en contra de la Argentina, me parece un poquito más grave que el resto. A mí, por lo menos, y es algo que además hubo bastante consenso, ¿no? Porque Lustó también habló del tema, hay muchos expertos que decían, hoy escuchaba también a un economista que decía, esto no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Sí. Este régimen. Esteban Raffaele lo decía en Cenital. Sí, claro, como exacto. contaba un poquito lo que pasaba en otras situaciones. Sí, total. Bueno, Fundar tiene unos documentos muy buenos al respecto. Vos tenés, más allá de tu mirada más analítica, ¿no? Periodística, vos tenés una mirada, por decirlo, no sé, ¿tenés expectativa de que le pueda salir bien a Milei o no? A veces tengo miedo, yo trato de hablar mucho con economistas que la ven, entre comillas. Bueno, eso está buenísimo, porque yo no la veo. Vos sabés que miro. Entonces no hablo con un par de gente que y me mandan, ¿viste? Y cada link que me mandan suena como una chicana, ¿viste? Entonces me dicen, yo suelo ser pesimista, digamos, Okay. En general no suelo ser muy optimista. Sí soy optimista en términos más generales, es decir, pero tenemos un potencial en minería, economía del conocimiento, shale oil, ¿viste? Como esas cosas que siempre se mencionan como cosas en las cuales Argentina tiene futuro. En eso sí, o sea, creo que hay recursos para decir, bueno, o sea, de hecho, en esta elección para mí se jugaba no tanto quién iba a ser el gobierno, sino quién iba a ser usufructo de esas cosas que iban a empezar a funcionar. Bueno, Vaca muerta, es decir, como que para mí era ese el debate. Total. Lo que pasa es que después el debate, qué sé yo, se empantanó porque, bueno, ya se hablaba más quizás de derechos o de cuestiones más que de... cosas materialmente más duras, ¿no? Claro, más de cortoplacistas, qué sé yo, digo, cortoplacistas no las estoy minimizando, sino como, bueno, vamos a perder derechos laborales, vamos a perder... Sí, está bien, pero... Vaca muerta, ¿qué va a pasar con Vaca muerta? ¿Entendés? Como que esos eran los debates de los cuales iba a ser usufructo el gobierno que ganara en 2023. Sí, venía una Argentina buena.
Eso Massa lo decía muy claramente. muy difícil de ver porque estábamos, qué sé yo, con 278% de inflación. Pero Massa lo veía y dice, che, el tubo del gasoducto es como abrir una nueva pampa húmeda en la Argentina. Exacto, total. Bueno, entonces trato de hablar con economistas de la B. Entonces me dicen, che, mirá, no mires tanto la interanual, mirá, fíjate la mensual si crece, o sea, por ejemplo, no sé, qué sé yo, caída de las ventas de la Cámara de la Mediana Empresa en mayo. Digo, sí, cayó 19%, no me acuerdo el número ahora, pero más o menos eso, ¿no? 2 cifras. Me dice, no, pero fíjate la mensual, mayo contra abril, ¿ves? Ya dejamos de caer. Digo, está bien, pero ¿cuánto es? Y bueno, creció 5%, pero ya está creciendo, o sea, la producción lo mismo. Entonces te empiezan a decir eso y le digo, pero vos de verdad la ves, o sea, a mí, yo te digo, hay cosas... Es la idea de la B corta eso en general, ¿no? Que ya bajamos la B corta, la L o de la pipa de Nike, etcétera. Pero cuando yo veo eso y le digo, está bien, pero hablemos de cuáles son las variables por las cuales para mí un gobierno tiene que ser evaluado. Las métricas, te decía antes. Sí. Entonces digo, bueno, empleo. Hace poco me pasó con alguien del gobierno, no es del gobierno, pero alguien muy, digamos, le decía, me dice, me encantó que me preguntes por el desempleo porque eso significa que me estás dando ya que la inflación va a bajar. Y le digo, sí, para mí te va a bajar la inflación, o sea, esa te la doy, yo la inflación te la doy. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿a costa de qué? O sea, si eso significa que va a haber más desempleo, más pobreza, que para mí son las variables más importantes. O sea, yo quiero que Argentina crezca, yo quiero que Argentina crezca y quiero que haya más empleo. No sé, esto lo pienso en términos generales. Quiero que haya menos pobreza, quiero que haya menos desigualdad. Son las variables que yo entiendo, y uno me diría, bueno, pero sin la macro ordenada eso no va a pasar. Perfecto, estoy de acuerdo también con eso. Porque muchas veces hablamos de, no, ahora el año pasado, 5 y pico % de desempleo. Buenísimo. La gente que trabaja es pobre. No me sirve, no sirve. O sea, tampoco. Entonces, empleo, pobreza. Entonces, digo, no es una variable sola. ¿Cuál quieres ver? Che, el dólar está estable, la brecha es de esto. Man, está bien, pero veámosla en el contexto de lo que para está mí eso pasando la tiene gente. que ver con cuál es el imaginario de sociedad que tiene cada una de estas personas que hacen análisis o los dirigentes que tienen responsabilidades, ¿no? Yo lo veo claramente hoy me hacían una pregunta también en un medio, ¿no? Para mí hay algo en la Argentina de Milei que se parece a la Argentina de Macri, que es una Argentina que se mide desde la macro. En su cabeza, digo, ¿no? Es decir, che, ¿cómo me dan las cuentas? Es más importante de cómo vive la experiencia humana de la sociedad que la integra. Claro. Cómo está estratificada esa sociedad. Si vos me ponés como ejemplo, que suelen hacer, digamos, los proyectos liberales de la Argentina, a Chile o a Perú, ¿digo? Estás imaginando sociedades más parecidas a Chile y a Perú. Claro. Sí, más desiguales, Sí. con mayor concentración de la riqueza, a pesar de que es un proceso que en la Argentina viene también, y a nivel global viene sucediendo, para verlo después cuando entremos en el capítulo de Plataforma. Exacto, plataformas, inteligencia artificial y nuevas mega empresas globales. Pero a mí me da la sensación de que miran más a la Argentina que a los argentinos, ¿no? Es decir, son dirigentes que piensan más en los recursos naturales que en la industria. Claro. Que piensan más en cómo les da la balanza comercial o cómo está el equilibrio fiscal, si hay o no equilibrio fiscal, que si a vos te cuesta o no te cuesta comprar el Morphy que venías comprando. Digo, hoy la sociedad argentina está pasando por una experiencia donde la inmensa mayoría de la gente, incluso aquella que está en los sectores más altos de la sociedad, o sea, que tiene mayor poder adquisitivo, cambió todos sus patrones de consumo. Claro. Todos. ¿Por qué? Porque no le alcanza para vivir como vivía hace un tiempo. Y hay algo que vienen a decir, ¿no? Ayer hablaba con Ana Clara Romero, que es la diputada de Comodoro, que es del PRO. Muy del PRO, muy macrista, es de las que... Dice, ustedes los kirchneristas, ¿no? Tengo buena onda con ella de toda la vida, nos conocemos de muy chiquititos. Digo, está muy instalada la idea del sacrificio, ¿viste? Hay que sacrificar. Los Perato ayer dijo, esto que estamos haciendo se hace a costa del sacrificio de los jubilados y de la clase media, que de alguna manera son dos de las banderas identitarias de la Argentina. Es decir, la Argentina tiene un sistema previsional, salvo por el periodo de la CFJP, solidario. Sí.
y tiene además, o tuvo históricamente, la bandera de una vasta clase media, no solamente por el poder adquisitivo, sino por la educación pública o por la salud pública, etcétera. A mí me da la sensación, esta es mi opinión, no sé si vos la compartís, que hay una idea más de latinoamericanización, de alguna manera, del modelo social argentino dentro de ese espacio político, ¿no? Sí, y a mí me preocupa también por qué emerge esto también. Porque vos decís, bueno, espera. Busquemos lo responsable. No, porque vos decís, bueno, espera, a ver, estas son las variables que yo te digo. Qué sé yo, desocupación, pobreza, desigualdad, etcétera. Bien. Listo, ok. Ahora viene un gobierno que, decís vos, se preocupa más por la Argentina que por los argentinos. Sí. Perfecto. Yo creo que los argentinos vienen muy descuidados, ¿no? Entonces vos cuando ves el mapa decís, bueno, espera, ¿por qué? Bueno, ustedes dicen que están preocupados a los peronistas, ¿no? Claro, ustedes dicen que están preocupados por los argentinos, pero es mentira. Pero, o sea, yo te veo las últimas variables y te digo, y bueno, ¿por qué pierde un segmento joven? Que no sé si históricamente, pero sobre todo en determinados momentos históricos, digamos, perteneció al peronismo. O por qué hay pibes que te dicen, ¿qué derecho voy a perder si no tengo ninguno? Entonces empezás a ver si yo trabajo no sé cuántas horas y soy pobre, y nunca me voy a poder comprar un departamento, y nunca voy a poder comprarme un auto, y nunca voy a... Entonces decís, che, pero ¿quién se estaba preocupando por los argentinos? Y viene otro a decirte, preocupémonos por la Argentina. Coincido, o sea, creo que hay algo de variables que quizás no son tan de la preocupación de los argentinos. Yo creo que en algunos casos, como el caso de Milei, ni siquiera eso, porque el tipo estaba preocupado por ser el exponente más importante del mundo de la libertad, que yo creo que lo es. Digo, en su nicho es él. O sea, nadie expresa esas... Nadie es más importante que él en el campo de que el libertarianismo se dice, no sé cómo se dice. Sí, no son muchos tampoco. Son poquitos, claro. Pero él es... Sí, lo que pasa es que son poquitos y poderosos. Exacto. ¿No? Como Total. los Elon Musk Total. del mundo. Hablando de eso, y pasamos a ese tema y nos vamos del pantano de la Argentina, que hoy es un pantano, porque además me imagino que en los próximos días, sobre todo el paquete fiscal y la vuelta al impuesto a las ganancias, va a terminar en tribunales porque hay un problema de constitucionalidad. Y volviendo a esta idea de que Milei es para muchos de los grandes nuevos ricos mundiales que basan su fortuna en los avances tecnológicos como Elon Musk o algunos otros, me parece muy interesante algo que pasó en estos últimos días, que es la idea de que la Argentina se puede convertir en el cuarto polo de inteligencia artificial en el mundo. Esto lo expresó Milei después de reunirse con la gente de Google y que iba a hacer incluso la reforma del Estado ahí. Después de sus reuniones con Elon Musk, con sus visitas, no sé si lo vio a Zuckerberg, creo que sí, ¿no? Claro. De Facebook y demás. Pero que hay algo de eso que también lo decía Massa, digamos, hacia el final de la gestión anterior en la campaña, como tenemos que promover esto porque en la Argentina hay posibilidades. ¿Es real que la Argentina puede ser un lugar que concentre ese tipo de desarrollo, de riqueza, de este mundo que viene? A ver, uno lo tendría que pensar de diferentes modos. Creo que hay dos ejes, si querés, ahí. O por lo menos lo que se me ocurre de interpretar y de hablar con un par de gente, digamos, que está metida en este mundo. Yo creo que uno es desde el punto de vista de infraestructura y el otro punto de vista desde desarrollo. Ok. Cuando hablas de infraestructura, ¿de qué estás hablando? Energía. Energía para Energía. servidores, digamos. Sí. Energía Está muy bien. para storage. Mirá, una de las grandes preocupaciones que tienen las tecnológicas, te puedo decir Microsoft sobre todo, que es una de las, si querés, que más a la cabeza está dentro de lo que es el desarrollo de tecnología, porque es uno de los inversores de OpenAI, que es, digamos, la empresa de Sam Altman, la que hace ChatGPT. Ok. Después me tenés que recomendar algo para empezar a usar. Pero sí, bueno, después... sí, estoy metiéndome un montón. Sobre todo para mi laburo. Tiene cosas fantásticas. Vos lo que tenés que pensar ahí es uno de los grandes déficits, digamos, que te puede hacer no poder evolucionar o no poder probar cosas con inteligencia artificial, que es básicamente poner a las máquinas a laburar, Sí, es los el tema de la robots. energía. Olvídate de robots, digamos, cosas que te devuelvan resultados. Sí. Ya sea el famoso prompt, no sé si escuchaste hablar alguna vez, que es vos le pones una instrucción y la máquina te devuelve. Sí. Esa instrucción puede ser crearme una canción. Sí.
puede ser creamos un texto, o puede ser creamos una película, como hay ahora, digamos. Como hay un montón de herramientas que vos le decís, che, creame 1 minuto y medio de un dron sobrevolando la ciudad y te devuelve una imagen en 1080 o lo que fuera de un helicóptero, un dron sobrevolando la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Todo eso es procesamiento de información, todo eso es aprendizaje de las máquinas de cosas que ya existen y todo eso es energía. Entonces, ¿qué están haciendo empresas como Microsoft, por ejemplo? Están empezando a invertir en mini reactores nucleares, por ejemplo. Es parte de la noción de decir, nosotros no podemos crecer si no hacemos esto. Ya hago un spoiler alert, creo que somos un polo para el desarrollo de inteligencia artificial, si es que creemos que somos un lugar para la energía, ¿no? En términos de infraestructura. Sí. Entonces, no sé, a mí me pasó una cosa muy loca el otro día, que vi un sitio de tecnología que yo consulto mucho, es un sitio español, se llama Xataka, no importa, ¿no? Pero es un sitio muy interesante, pues piensa la tecnología, no es solamente presentar un celular, que a mí no me interesa mucho eso, sino pensar un poquito de los cambios culturales o cambios que generan tecnología. Presentamos Xataka Energía. ¿Por qué? Porque evidentemente es como el siguiente paso de lo que necesita la tecnología. Hay una confluencia, mira que lo que está diciendo, hay una confluencia en el sector energético y además en el marco de la transición, porque además hay ciertas exigencias entre las petroleras y las desarrolladoras de software. Recontra. O sea, vamos a esa confluencia. Digamos. Hay un embudo que nos lleva a infraestructura en energía. Sin energía no podemos, o sea, no podés crecer. No podés porque es impresionante la demanda energética que te genera esa simple instrucción que vos le das a una inteligencia artificial para crear algo. O sea, de hecho, hay como una pregunta ahí pendiente de ¿cuánto consumo energético trae esta pavada que vos le estás pidiendo y que quizás la podías hacer vos, ¿entendés? O sea, como que hay una pregunta ahí en términos de eficiencia. De eficiencia energética, por supuesto. Después están los otros que te dicen, bueno, pero fíjate que la solución que te genera la inteligencia artificial hace que vos te ahorres un montón de energía porque no consumís por otro lado. Digamos, hay un montón de soluciones de inteligencia artificial que te generan optimizaciones de procesos que hace que vos no contamines tanto. ¿Cómo se llamaba cuando uno estudiaba de más y tenía como un ¿cómo era? Un burnout. Burnout o algo así, ¿no? Bueno, pero hay como toda una... Bueno, es un término de infraestructura, yendo al punto de, podemos ser un polo de energía. Y bueno, ¿qué tiene Argentina? Todo, en términos energéticos. Todo. O sea, todo lo que cualquier empresa... Renovables, no renovables. Y potencial. Y vos tenés, a ver, yo soy de Chubut, nosotros tenemos el tema del hidrógeno como central en nuestra cabeza. Para hacer hidrógeno estamos pensando en que tenemos que llenar de molinos de viento toda la costa patagónica para que las líneas que trasladen eso a los puertos sean cortas. Ahí. Al mismo tiempo tenés para quemar combustible para generar energía. Tenés energía atómica, tenés ingenieros atómicos, tenés cuántos años de desarrollo de energía atómica, que para mí es un tema que está todavía un poquito como corrido de la agenda, pero es mucho lo que se puede hacer en esa materia. Pienso en la energía solar, que es algo más democráticamente distribuido en el mundo, y creo, mareomotriz, qué sé yo, lo que fuera tenés para generar energía. Ríos, las represas en el sur. Bueno, alguien ya habrá ido con un PowerPoint a las grandes empresas, a las Big Tech o a las empresas que necesitan energía y les habrá dicho, en Argentina tenemos energía y energía probablemente barata, ¿no? Digamos, o sea, probablemente sea, bueno, mira, te damos... tenemos los mejores vientos del mundo, por ejemplo, para producir eólica. Exactamente. Bueno, siguiente parte. Entonces hay infraestructura, ¿está? La Argentina reúne las condiciones de infraestructura para el desarrollo de este tipo de... Exactamente. De inteligencia artificial. Exacto. Lo siguiente es desarrollo, si querés. Que ahí hay unas preguntas, si querés, como varios bullets o varios ítems para pensar. El primero tiene que ver con regulaciones. Bueno, eso lo decía el otro día Demian Reidel. Claro, que es uno de los asesores, el que le armó la agenda a Milei en, digamos... Él decía, Europa ultra regulado. La gente que quiere no va a ir ahí. Estados Unidos en debate. Los chinos con decisión estatal centralizada, comunista, qué sé yo. ¿La Argentina podría ser el paraíso fiscal de la inteligencia artificial? Es que te iba a decir exactamente algo de eso. O sea, claramente mientras vos tenés países donde se está debatiendo cosas que nosotros no estamos debatiendo porque no tenemos tiempo, porque estamos con la ley base o por lo que sea, el paraíso fiscal ¿en qué términos? O sea, vos hoy tenés un montón de empresas que en términos económicos, digamos, tributan en países que claramente son
mucho más Beneficioso, amigables sí. con respecto a la tributación. Pero no solamente grandes empresas, te puedo decir hasta youtubers que se van a Andorra, qué sé yo, que está cerca de España y dicen tributo en Andorra porque no me cobran ningún tipo de impuestos y me conviene estar acá. De hecho, hubo un debate entre los youtubers españoles respecto a es una vergüenza, tipo, me acuerdo, Ibai. Anoten, chicos, para cuando tengamos, ¿no? millones de reproducciones. Ibai, que es uno de los, digamos, Sí. uno de los grandes youtubers, digamos, uno de los más importantes, en su momento criticando a los youtubers españoles que se iban a Andorra a tributar, porque él decía, loco, nosotros tenemos la escuela pública porque nosotros tributamos, o sea, porque alguien La trabajó y discusión con tributó. Galperini, Mercado Libre y Uruguay. Lo mismo, pero ahí es De a nivel Susana personal, G. pero entiendo el punto. O sea, el punto es, vámonos a paraísos fiscales que en definitiva Donde trabajamos paguemos para menos audiencias impuestos. globales. ¿Sí? ¿Por qué estoy tributando en España si yo no trabajo para España? Trabajo para audiencias globales o trabajo para... Bueno, en definitiva, esa es la lógica, ¿no? esa es la lógica del paraíso fiscal. El paraíso fiscal en términos de regulación sería... Mira, las regulaciones son las de Argentina, te diría alguien que le está prometiendo no regulaciones. No regulaciones en términos de qué? Procesamiento de datos, por ejemplo. A ver, las inteligencias... Hay un debate en el mundo, por ejemplo, que es cómo aprenden las inteligencias artificiales. Entonces vos tenés, por ejemplo, esto es muy divertido, tenés una plataforma que se llama Suno, que te sirve que sirve para crear canciones. Entonces vos le tirás un prompt y le decís, creame una canción de José Gilinski. Te crea una canción de José Gilinski en apenas 6 segundos. Te vi el otro día en las redes que hiciste la de Spinetta con el discurso de Menem, que subiste esa, me encantó. Bueno, eso es ahí. Bueno. Al final Menem era spinetiano. Porque había match ahí. Había como... ¿no? Como la estratosfera. ¿No? Me gustó. Bueno, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué le están diciendo las grandes distribuidoras de música a Suno? Me encanta lo que estás haciendo, o mentira, pero ¿de dónde aprendiste vos todos estos ritmos que ofreces como opción para crear una canción en 5 segundos? Los grandes medios, tipo New York Times, Washington Post, le están diciendo a las inteligencias artificiales que te devuelven un resultado. Cuando vos le decís quién fue, no sé, Elon Musk, te devuelven un montón de resultados y te dicen, esto lo sacamos de Washington Post. Vos estás aprendiendo o sea, vos... De mi inversión. Vos del conocimiento que yo hice público, o sea, vos me tenés que pagar a mí, porque yo te entrené a vos. Entonces hay toda una pregunta respecto a las regulaciones y a los derechos, respecto a cómo prenden las inteligencias artificiales. Es como de propiedad intelectual, digamos, ¿no? Es exactamente la propiedad intelectual. Lo que pasa es que acá vos no estás haciendo algo igual. El debate es diferente. Estás haciendo algo nuevo basado en el conocimiento de la humanidad durante todos estos cientos de años. ¿Se entiende? Y digitalizados. Bueno, claro, y ahí es donde viene ahora los europeos con la idea de la marca de agua, ¿no? O sea, la gran pregunta es, chicos, está todo bien con que ustedes ofrezcan estos resultados nuevos, pero vos para hacer esta música, para ofrecer la opción de rock indie para la canción de José Gilinski, tuviste que aprender sobre rock indie o tuviste que tener un input, o sea, te entró algo de información, te entraron toda la música de rock indie para que vos aprendieras que rock indie es este estilo y que tiene estos teclados, esta guitarra, este bajo, y que a partir de eso vos podés crear una canción nueva, que no va a ser igual a las otras, pero el aprendizaje lo sacaste de acá. Entonces, toda esa pregunta respecto a qué datos utiliza las inteligencias artificiales, que de hecho vos le preguntás a los dueños de ChatGPT o de Suno, ¿vos de dónde aprendiste para esto? Y ellos quizás te dicen, no sé. Claro. ¿Se entiende? O sea, ellos quizás te dicen, y quizás el día de mañana, bueno, no le va a alcanzar a la justicia con la respuesta de no sé, y le van a decir, vos pagale a los dueños de los derechos donde vos aprendiste. ¿Y quiénes son? ¿A todos estos les tengo que pagar? ¿Cuánto? O sea, entonces mi servicio ya no tiene sentido, no puede valer $20 por mes. Va a tener que valer más. O sea, porque yo si no me dan los números para agarparle a todos los que aprendí. Entonces, bueno, todas esas preguntas respecto a regulaciones, este es un caso de regulación, es de derechos. Después hay un montón de cosas de procesamiento de datos, es decir, cómo aprenden, de dónde sacan la información, que está habiendo un montón de regulaciones, sobre todo en la Unión Europea, que es como la pionera, respecto a cómo tratás estos datos. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que también los europeos tienen una preocupación por sus habitantes, ¿no? Es decir, tienen un imaginario de sociedad, pasa en todo. A ver, yo digo, en el campo de la seguridad, que es algo que está bastante relacionado, que son los datos personales, por ejemplo, ¿no? Total, es un ejemplo. Digo, a nosotros nos pasaba en el aeropuerto cuando estábamos en la PCA que queríamos biometrizar todo el aeropuerto para que la gente pase rápido, porque es el desafío, ¿no? Decían los
los de la industria dicen como el journey, la Claro. experiencia del viajero es traumática en el aeropuerto, ¿no? Porque lo agarra el del check-in, que medio le pide los documentos, después te agarra la PCA, te ponen pelota, qué sé yo. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que eso sea una mejor experiencia? Y era básicamente con identificación biométrica, es decir, que los controles los haga una máquina y que sepa que vos sos vos y que vos no sos riesgoso y que tu valija es controlada por un escáner con inteligencia artificial que puede detectar qué es lo que hay adentro, etcétera, etcétera, pero que las regulaciones de los europeos elevaban mucho el estándar Claro. respecto del cuidado de esos datos personales. Ahora, ¿qué es lo que puede? Entonces, en ese contexto donde vos decís, la Argentina tiene la infraestructura para desarrollar lo Sí. que la inteligencia artificial tiene. Y tiene una hoja en blanco para armar las regulaciones. ¿Qué prompt le mete el Estado argentino para hacer atractivo o no, o hacer viable o factible o posible que la Argentina se convierta en un polo de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que le va a decir Milei y Reidel a ChatGPT para poder armar el marco regulatorio? Bueno, esa es la parte donde entramos en la parte de hipotetizar. Sí. Que claramente ¿Qué es, quieren? que claramente es desregular. Claro, que ellos sea más vienen- fácil. Ellos vienen con esa línea. Y hay a ver, hay una cosa europea que es cierto, no es europea solamente, que es esta idea de que las regulaciones matan la innovación. Sí, eso lo dijo el otro día en una entrevista. Yo coincido un Reidel. poco con eso. Creo, ha pasado mucho, no sé, en su momento Apple y Samsung se mataban hace, te estoy diciendo, 13 años y gastaban más en abogados para decir el touch es mío, Exacto. la pantalla táctil es mía, y Apple le decía, no, yo la inventé antes, no sé qué, y se peleaban y gastaban más guita en eso que en investigación y desarrollo, en un momento determinado. Está en un libro que ya de Walter Isaacson que habla de los innovadores, decía cómo en su momento la creación de Internet o la creación de la primera computadora no tuvieron gente que registraba patentes y que eso benefició la innovación y eso hizo crecer el ecosistema de Internet, que yo, los protocolos, etcétera, todo lo que está dentro de Internet creció mucho porque no había gente que registraba patentes. Y lo mismo con la primera computadora personal. Entonces, hay una pregunta de si, como digamos, fueron concentrándose tanto las empresas tecnológicas en pos de ser las primeras o ser las que más venden, de si no fueron poniendo palos en la rueda registrando patentes para evitar que otros hicieran lo mismo o los imitaran. Entonces, con inteligencia artificial, digamos, hay una pregunta ahí de, che, ¿qué le van a dar? Y bueno, yo creo que lo que le están garantizando es claramente una desregulación, es decir, que acá haya un marco, porque no es falta de regulación, porque eso no da seguridad jurídica. No, un marco regulatorio Que beneficie el amplio. tratamiento de datos El personales. RIGI de la inteligencia artificial. Bueno, es que debería haber eso, porque si no ninguna empresa va a venir a, digamos, no sé, no me imagino a ninguna empresa diciendo, no, pará, si no tenés regulación no me sirve, o sea, necesito que haya regulación. Algo van a tener que impulsar para que ese polo crezca. Eso en términos de desarrollo, ¿tá? Esa es la primera pregunta en términos de desarrollo. La segunda es si vamos a ser los creadores, lo voy a exagerar un montón, ¿eh? No, metele. Pero si vamos a ser los creadores de ChatGPT o vamos a ser los que utilicemos ChatGPT para vender servicios al exterior o vamos a ser, digamos... Está bien, son dos negocios distintos. Y sí, o sea, en términos de plataforma, yo no sé, ahí me parece que hay que Está bien, empezar pero esa idea es que si vamos a hacer Silicon Valley, por decirlo de alguna manera, sí. o ¿qué? O los que utilicemos las herramientas de, digamos, ChatGPT para, no sé, digamos... Hacer la reforma del Estado. Hacer una red, qué sé yo, hacer un sistema de bots que contesten, no sé, en forma conversacional mejor cuando llames la atención al cliente Exacto. de una empresa de Estados Unidos. O sea que si vamos a la India, ponerle, no sé, como esos lugares, esos polos que tenían los call centers de hace 30 años. O desarrollemos esos sistemas, digo, no sé. Sí, Ahí hay- innovación. Sí, a ver, que acá en Argentina nosotros tenemos una ley que para mí fue buenísima, que trascendió mucho gobierno, que fue la ley de software, ¿no? Que después se transforma en la ley de economía del conocimiento. Que lo que hizo es que incluso muchas empresas vinieran a invertir acá. Esa ley es de Cristina, 2004 de Néstor. es de Néstor Kirchner, claro, se reglamenta recién en 2006 más o menos. O Está sea, bien, digo, pero muchas- ese es en ese momento. y después continúa con los sucesivos gobiernos y en 2019 la amplían a sectores más allá del software. Hay algo que estás diciendo que me parece importante y que además vuelvo al principio de cuando decís, bueno, hay que verla, ¿no? En algún punto, cuando uno está tan en la frontera de época, ¿no? Tecnológica, de cambio, un poco es un salto a lo desconocido. Es decir, vos tenés que apostar por una orientación, Sí. incluso, o sea, tenés que pensar más en el pasado que en el futuro. Y hay algo en el peronismo, me permito
esta reflexión, que en esta lógica de resguardar derechos, ¿no? de cuidar una estructura de sociedad, a veces también te impide innovar, ¿no? Es decir, esta cosa de tener que estar anclado tanto en eso, en la preservación de los derechos. Y vos pensás que lo que trae, sobre todo la inteligencia artificial, es una cuestión muy, muy inquietante, si querés. Así como yo te decía, la industria musical, la industria de los medios, todos demandando o haciendo juicios millonarios para decirle, vos estás entrenándote de esta manera. Por supuesto que trae un montón de preguntas en términos de cuáles van a ser nuestro laburo del futuro. Porque siempre se compara y dice, no, la revolución industrial no rompió empleo, creó nuevos. Es cierto, pero ¿cuánto tardó en que esa revolución industrial llegara a todo el mundo? Esta lo que tiene de diferente. Sí, generó lógicas distintas, globales, de países centrales y países periféricos. Esta lo que tiene es que explotación de recursos naturales de un lado y manufactura del otro, qué sé yo, siglo XIX. Esta lo que tiene es que es al mismo tiempo en todo el mundo a $20. Digamos, no sé, como muy accesible, digamos, el costo es, el costo de utilizarla, después no de crear cosas revolucionarias, En principio, utilizarla es muy bajo, ¿viste? El costo de acceso, la barrera de entrada. A diferencia de las máquinas de vapor, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, en ese sentido es inquietante. Es realmente inquietante porque plantea profesiones que normalmente nosotros, la intelectualidad humana o el valor humano que nosotros creíamos que estaba en pensar, en la creatividad, en, no sé, en un montón de cosas. Sí, se relativiza al menos. Y tiene un asistente muy importante. Sí. Digamos, sí. Por decir algo, digamos... Benévolo, donde no terminamos de entender si nosotros somos los asistentes o son ellos nuestros asistentes. Bueno, no, vos me decís a mí, inteligencia artificial, yo pienso Skynet y Terminator, digamos. Yo soy por ahí muy de los 80, como Milei, que puso el ejemplo, pero la realidad es que digo, bueno, las máquinas gobernando a los seres humanos. A mí me da ese miedito. Por ahí porque soy viejo, ya estoy... Lo que pasa es que cuando uno piensa en una máquina, piensa en una máquina. Piensa, no sé, en algo que se mueve. No sé por qué, ¿viste? Pero no, es... A ver, yo no... Son placas. Yo ahí no soy tan... A ver, no es que no soy tremendista, pero sí me... No sos distópico. No soy distópico. Trato de no serlo. Pero por otro lado me pongo a pensar que hay cosas que digo, wow. O sea, a mí, no sé, yo utilizo un montón de herramientas y cada vez voy a utilizar más. La verdad es esa, o sea, estoy con un proceso de usar... Como acá los chicos, ¿no? Que editan con inteligencia artificial, te hacen los recortes de esta... Directo. Sí, en eso están probando. A veces nos peleamos un poco con las máquinas porque no es lo que a mí me gusta, pero sí. Entonces, y de ahí a qué sé yo, no sé, yo laburo justo en un programa donde Mario... Bueno, es un fanático, ¿no? Fanático y ahí tenés un match total con él. Y ahí hace, digamos, de cosas, ponele, no sé, crea canciones todos los días del clima con los meteorólogos cantantes, hechos con inteligencia artificial. Las efemérides muchas veces son con su voz entrenada con inteligencia artificial y leídas. O hay una inteligencia artificial que cuenta las efemérides y sus movimientos son cada vez mejores. Y son buenos. O sea, son claramente inteligencia artificial, ¿tá? O sea, digo, para distinguir. Pero creo que el cambio más profundo que tiene la inteligencia artificial es que la producción ya no es un problema. Cuando pensamos en producción, pensemos en lo que quieras. Hacer una canción, hacer un video, hacer un texto, no es un problema. No es un problema. Sí, que para mí era todo el problema. Bueno, ¿entendés? Romper esa hoja en blanco y que empiece algo, para mí era el problema. La producción dejó de ser un problema, ¿tá? O sea, producir algo artístico, no sé, yo pensaría en más cosas todavía. También digo, si vos podés educar bien a esa, digamos, le podés dar los insumos suficientes y tenés una impresora 3D, también la producción material deja de ser un problema. Entonces, vos pensás, a ver, ahora... Podés fabricar un auto con inteligencia artificial y robótica. La pregunta que yo me haría es si la producción no es un problema, el tema no es tanto la producción, sino que realmente eso tenga impacto. O sea, no es... Ya la pregunta ¿cuál no es es la consecuencia sobre la vida cotidiana de la gente? Exactamente. O si esa canción va a funcionar, o si te va a gustar, o si vos vas a empatizar con aquello que estás viendo, leyendo, o lo que fuera, porque lo hizo la inteligencia artificial. Ponemos otra vez la misma pregunta, es decir, ¿qué te preocupa? ¿La Argentina o los argentinos? Si tenés una preocupación por los seres humanos, por la sociedad, por la felicidad que
ideológicamente, digamos, yo me puedo decir, a mí me preocupa que la gente sea feliz, digamos, ¿no? Como, claro. aunque después tenga sus problemas, tenga que ir a, no sé, a terapia, lo que fuera, son temas más de carácter subjetivo. Digo, pero generar condiciones materiales para que la gente viva bien y con menos preocupaciones. Bueno, de hecho, los debates son si aseguramos un salario mínimo, digamos, para que la gente trabaje menos. Yo igual en eso soy pesimista. Hace 30 años que tenemos mucho mejor tecnología y yo siento que cada vez trabajamos más. Sí. ¿No? O sea, digo, che, ¿cuántas horas trabajabas hace 20 años? Y quizás trabajaban menos. Puede ser. Y digo, bueno, pará, no entiendo. No era que... quizás hacemos más cosas porque tenemos más tiempo, Sí, no viste, sé. ¿No? como los países escandinavos son los que pudieron... Sí, establecer esto de días, digamos. Pero bueno, y para mí lo otro inquietante es preguntarnos, que no es fácil por nuestro ego, es, vos podías identificar antes cuáles eran las tareas repetitivas más habituales. Entonces vos decías, el que trabaja en un peaje hace una tarea repetitiva, y de hecho, digamos, hay un montón de casos donde claramente hubo el cajero de supermercado, y miles de etcétera más, donde vos decías, esto es fácil de identificar como tarea repetitiva que puede ser reemplazado por una máquina. En la mayoría de los casos. Sí. Ahora, de repente, si te dicen que tu trabajo, que hay cosas de tu trabajo que son repetitivas. ¿Cómo? No, pará, ¿cómo? Juntarme todos los lunes a hacer un brainstorming para una campaña digital. ¿Eso es una tarea repetitiva que lo puede hacer una inteligencia artificial? Yo solamente le pongo... No, esto no es una tarea repetitiva. Entonces hay como una especie cuando la creatividad es lo que se repite. Sí. Se terminó. Antes que vos pensabas que cada vez tenías un esfuerzo, tenías que empezar de nuevo, qué sé yo, ahora ni siquiera eso. Lo repetitivo no es necesariamente mecánico. No, claramente. Es o sea, eso. Hoy lo repetitivo pasa a ser mucho más amplio que lo que nosotros imaginábamos que iba a ser repetitivo y mecánico hace 15, 10 o 5 años. Absolutamente. Entonces eso nos hace pensar un montón sobre nuestras tareas de nuestras profesiones. Bueno, increíble. Me dijeron que tenía que redondear, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta porque, bueno, compartimos algunos intereses. Me acuerdo algunas conversaciones lindas que tuvimos cuando vos estabas atrás del tema del atentado a Cristina. Claro. Periodísticamente, y yo estaba al frente de la PCA y con mucha responsabilidad en la investigación, que está hoy en la agenda, pero no te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de algo que para mí nos junta en otras características que tiene que ver con nuestra vida judía, nuestra vida comunitaria. ¿Qué te pasa con la relación que hay entre Milei y el mundo judío? Es difícil. Creo que por momentos me incomoda, sobre todo porque es con un vínculo con un sector del judaísmo con el que nunca me sentí representado. La ortodoxia, ¿no? Es un sector que claramente que me sigue incomodando, que si escucho ¿No que... te gusta que te relacionen con eso? Es un sector del judaísmo, digamos, que no me representa, digamos, qué sé yo. Yo siempre pertenecí más al movimiento conservador. ¿Sos religioso? ¿Tenés fe religiosa? No creo mucho en Dios, excepto si sí, me pero estoy, viste, pero si tenés algún quilombito le pedís algo cada tanto. Para un ateo eso es ser ultra religioso. Y temporal, quizás tengo un acercamiento religioso cuando hay, no sé, una muerte de un familiar o algo por el estilo. O las fiestas judías que te conectan con algo de eso. Sí, total. O algún momento, viste, donde claro, un momento de Yom Kippur, qué sé yo, viste, claro. Son los temas rituales, sí. Pero no me siento representado para nada con un sector que, qué sé yo, que pone un lugar... pone a la mujer en un lugar que claramente no es el lugar que yo considero que tiene que tener la mujer, o que ponen biombos para separar hombres y mujeres, o que donde la festividad está claramente protagonizada por el hombre y no por la mujer, donde, qué sé yo, no, hay muchas cosas que me incomodan de ese sector al cual claramente, con el cual se vincula el presidente de la nación. Entonces, hay algo ahí que me incomoda, porque ese no es el judaísmo que yo vivo. ¿Se entiende? Ahora vos, y te hago la pregunta para cerrar, ¿y vos creés que puede tener consecuencias negativas para el mundo judío que no es esa relación? Es decir, yo tengo una idea de que para mí, digamos, esa vinculación es combustible para el antisemitismo, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí yo lo que no quiero hacer es decir, bueno, darle más argumentos. El antisemita, digamos, no está buscándolos esos argumentos. Y yo no creo que eso sea. No le quiero justificar el camino al antisemita. Entonces, no me gusta esa teoría. Esa teoría sí que no me gusta, porque es como habilitarle algo al antisemitismo que no debería tenerlo. ¿Viste? Entiendo. O sea, no. Bien. Sí, no me gusta,
pero nunca me gustó de la dirigencia judía este vínculo con el poder temporal, ¿no? Digo, esto de, no sé, Ver a Jaime Menem, en su momento cerca de, digamos, de Cristina y Néstor, después separándose ya más al final del mandato. Sí, memorándum Nisman, ahí, exacto, ahí se rompe. Ahí se rompe. No me gusta, me parece que la dirigencia judía no tendría que ser, casi hasta te diría lo mismo, incluso no oficialista del gobierno israelí, digamos, pero bueno, incluso eso es más profundo. Pero también está eso. Está eso, sí, como hay un alineamiento permanente, está bien, es difícil, me imagino que debe ser difícil. Sí, no es fácil separar lo judío hoy de Israel en ningún aspecto, es inseparable, pero es cierto lo que vos decís, digamos, a vos te gustaría una cosa más autónoma respecto autónoma, no es necesario invitar para el Día de la Mujer a Victoria Villarruel, me imagino, para un acto de FACMA o de la DEA, pero le hubiera dicho lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, digo, no me parece que sea es el vínculo que tiene que tener la dirigencia judía con el gobierno de turno. Entiendo. Me parece. Con la política. Sobre todo por lo que pasó en la Argentina, donde vos todavía tenés pendiente resolver causas que nos afectan muy directamente. Digo, es que la relación embajada, etcétera. Es que la relación entre los judíos y la Argentina es una relación conflictiva y bueno, que tiene algunos hitos que son muy profundos, ¿no? Es decir, sí, total. Que fueron determinantes incluso para el devenir político de nuestro país. Pero no creo que, cerrando eso, no quiero creer que eso nos tenga que tener, o sea, no le quiero justificar el camino el camino al antisemita. Te entendí. Yo te entiendo lo que decís, digo, aunque no se lo justifiques, a veces las cosas suceden igual. Eso es cierto. Seba, gracias. Gracias a vos, José. Bueno, acá por este canal hoy, pero todos los días en Vorterix, los viernes en Radio Con Vos. Exacto. Y te leemos en La Nación con estos temas de tecnología. Un placer, aprendí un montón, me encantó.